Mi nombre es Mari, pero cuando entro en agudos, en el psiquiátrico, mi nombre cambia. Hay quien me llama paciente, como otorgándome una bandera que tengo que enarbolar, la bandera de la paciencia. Hay quien me llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay quien me llama loca o loco, según quien me mire. Y hay quien me dice que espere, que tenga paciencia, que todo saldrá bien. Claro, él está ahí por dinero. Son 3 los ingresos involuntarios que voy arrastrando en mi vida. En el primero de ellos vi caras muy simpáticas, diciéndome pasa a esta sala, todo se arreglará, cuidado, tranquilidad, no pasa nada. Hasta que de repente entran entre 5 y 10 enfermeros y hacen una práctica preciosa llamada contención mecánica. ¿Contención mecánica para quién? Hay quien por descafeinarlo lo llama contención terapéutica. Yo lo llamo tortura, con todas sus letras. Lo dicho, entre 5 o 10 enfermeros, a veces con la ayuda de policía, seguridad privada, haciéndote una reducción violenta contra el suelo, las paredes, contra una cama. Unos te cogen de los pies, otros te cogen de los brazos, otros te cogen del cuello, no te dejan respirar. La terapia de los dioses. La primera vez me ataron a una cama. Estuve 3 días. 3 días cagando y meando en una cama. Pero sin bajar, ¿eh? En la cama. Encima de mi ropa, oliendo. Cada tanto tiempo entraba una enfermera o un enfermero a darme agua o comida, dependiendo. Había días que se olvidaban, sobre todo si era fin de semana. Estaban esperando a que alguien diese una orden para liberarme. ¿Liberarme de qué? Si es una contención terapéutica. A veces por las noches entraban 2 enfermeros, muy graciosos ellos, y hacían bromas con mis delirios. Yo recuerdo sus risas. Al principio me las tomaba bien, no pensaba que hubiese ninguna maldad en ello, pero claro, yo no estaba en ese momento estable. Recuerdo que me hacían preguntas para escuchar mis respuestas, que para ellos eran súper graciosas. Recuerdo que cuando desperté de todo aquello y me di cuenta de lo perverso que era aquello, lloré muchísimo tiempo. Lo sentí como una agresión en mi momento más vulnerable. La segunda vez que me intentaron contener, yo intenté no oponer resistencia, dialogar, y en ese surtido de fluidez y buenas palabras, intentando explicarles que en ese momento yo no era una persona peligrosa ni para mí ni para terceras personas, una de las enfermeras de la sala salió, diciendo que no entendía muy bien si todo esto era legal. Yo lo tenía clarísimo, no era legal, y ella también lo sabía, pero me lo estaban haciendo. Tengo pérdidas de memoria enormes, en los ingresos, sobre medicación, sobre todo la forzosa, la inyectable, esa en la que luego no te acuerdas de qué ha pasado durante toda la noche. Pero, bueno, tenía 2 enfermeros muy graciosos que me vigilaban, mientras yo no me enteraba absolutamente nada. No quiero acusarles de nada que no sepa qué ha pasado, pero os puedo asegurar que no es nada gracioso ni tranquilizante saber que has tenido a 2 enfermeros que se ríen de ti por las noches y que a veces en momentos no estabas ni consciente para defenderte de ello. Un día en una sala de semiagudos me vino una enfermera con un vaso de pastillas y otro de agua y me dijo, toma Mari, tómate esto. Yo le pregunté qué era. Me dijo que entre tantas cosas era lo que me habían recetado, pero yo insistí en saber qué era, porque había más pastillas de las que yo había tomado nunca en mi vida. Me dijo que había un laxante, algo para poder dormir y tranquilizarme cuando yo estaba totalmente tranqui. Le expliqué que no necesitaba laxantes, que no entendía el porqué de ellos y que necesitaba tranquilizarme, que yo iba a dormir bien. Me miró a los ojos y la frase fue, vamos a tener problemas. Yo me las tomé. Sabía qué significaba eso. Vamos a tener problemas significa existen las contenciones mecánicas, existe la tortura y ya sabes dónde está, aquí al lado, nadie te puede defender.
La tercera contención ni siquiera la recuerdo. Solo sé que llegué con mucho miedo al hospital y dije, pues, eso, que tenía miedo. Y ante el miedo, la única forma de actuar que tuvieron fue traer enfermeros y hacerme las 2 prácticas anteriores que me habían hecho. Esta era la tercera. Nunca más me va a volver a pasar esto. Y lo digo con mucha claridad porque ahora tengo grupos de compañeras y compañeros que me cuidan, que saben que no puedo volver a un hospital, que saben que me tienen que cuidar en momentos así y que saben lo tenebroso, oscuro y perverso que puede llegar a ser que yo vaya al hospital a pedir ayuda, porque lo que ofrecen allí se llama tortura.